la clase al toque porque no pudieron venir. Quería comenzar preguntando si había una pregunta sobre la clase, sobre lo que cubrimos la semana pasada, sobre la clase en general. Sé que justo hace unos minutos me preguntó un estudiante sobre el Google Classroom que tengo para las tareas. Y sí tengo uno, solamente aún no se los he mandado por WhatsApp, porque no había tareas esta semana pasada, pero después de esta clase le voy a mandar el material de las tareas y también el link a Google Classroom para que puedan entregar las tareas por el Google Classroom. Pero hablaremos de eso también un poquito al fin de la clase. Pero ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre cualquier cosa? No, ok. Entonces vamos empezando con la clase. Hoy día vamos a acabar con la unidad de geografía. Nos faltan 2 capítulos. Vamos a cubrir el capítulo 30, que es un poco más sobre mapas y otras formas de enseñar cosas geográficas. Y después el último capítulo de geografía es más sobre el clima y cosas así que vimos que se parecen un poco más a ciencias naturales. Y creo que tendremos suficiente tiempo después de eso para... hola, buenos días, los que están entrando. Estoy cubriendo lo que vamos a hacer en la clase de hoy día. Y después de terminar estos 2 capítulos de geografía, vamos a comenzar la unidad de historia mundial. Así que bueno, acá tienen el primer capítulo que vamos a ver hoy día con todos sus términos claves. Les doy unos segundos para copiarlos si desean. Y después comenzamos. ¿Esta materia es de geografía? Sí, sí. Hoy día vamos a cubrir los últimos 2 capítulos de geografía. Sí, hasta ahora todo lo que hemos visto es en la unidad de geografía y terminando esa clase vamos a haber empezado la unidad de historia mundial. Por si tienen el libro que estamos utilizando para basar el curso, no sé si lo tienen o si han visto, pero estoy cubriendo las unidades de estudios sociales un poco fuera de orden. En el libro creo que están historia estadounidense, historia mundial, geografía, y después cívica de gobierno y economía, pero lo estoy haciendo en un orden un poquito diferente porque para mí esto tiene un poco más sentido. Como vamos a ver cuando empecemos la unidad de historia mundial, esto de lo que hemos hablado en geografía, no, es útil saber esto antes de que empecemos historia mundial. Y sé que por eso he decidido hacer un poquito fuera de orden los capítulos del libro. Bueno, que se fuera del orden del libro, pero bueno. Gracias. ¿Y en qué página está este capítulo? Este capítulo, o sea, yo tengo una copia digital del libro y como la copia es digital, o sea, se puede cambiar el tamaño de la letra, todo eso, así que no tiene páginas específicas como un libro físico. Está en el 302, perdón. No, gracias. Perfecto. 302. 302, gracias. Ahorita me meterle. Gracias. Ya, vamos comenzando con la lección. Así que ya hemos hablado un poco sobre mapas y cosas así en la unidad de geografía, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre mapas y globos, cuáles son los beneficios de cada uno. ¿No? Acá a la derecha tenemos un globo, acá a la izquierda un mapa, y como la gran diferencia existe que los globos son una representación más exacta, más verdadera y real de la superficie de la Tierra, ¿no? Porque como sabemos la Tierra es una esfera
Y por esa razón es muy difícil representarlo en un plano, ¿no? Como una página, en un mapa. Y acá tengo un videito que demuestra eso. Un segundo. Ahí está. Un segundo. Así que este es un video sobre precisamente esto que vamos a ver, que todo, es difícil representar la superficie de la Tierra en un mapa. Así que básicamente este señor está tratando de demostrar como si tratas de tomar la superficie de la Tierra y aplanarlo para que quede plano en el suelo o en cualquier sitio. Es increíblemente difícil. Tienes que estirarlo, tienes que hacer cortes para que pueda quedarse plano, y igual así resulta casi imposible. Así que para poder aplanar la superficie de la Tierra, para poder mostrar un mapa, cartógrafos, los cuales son los científicos que hacen mapas, y matemáticos han tratado de hacer diferentes proyecciones o cosas así para poder reflexionar la superficie de la Tierra en un plano con un mapa. Pero el problema que viene con eso es que eso no demuestra la verdadera superficie de la Tierra, ¿no? Ahí está mostrando varios diferentes métodos de representar la Tierra, diferentes tipos de mapas del mundo. Pero, a ver, veremos un poquito más acá. Ahí está. Por ejemplo, acá tienen otro ejemplo de un mapa que pueden ver ahí que parece más que no como la superficie de una esfera que ha sido cortada. Así que este es un mapa un poco más exacto que el más típico, el mapa más típico que digamos, lo cual es este, ¿no? Que es la proyección de Mercator, se llama. Y es un mapa bien útil, tiene sus beneficios, ¿no? Por supuesto, como que demuestra la forma verdadera de los países en un globo, ¿no? En un globo, un país o cualquier grupo de tierra que veas se va a ver de la misma forma en este mapa. Pero el problema con este mapa es que para hacer que cabe en una hoja de papel, ¿no? para que cabe plano la superficie de la Tierra, cambia bastante los tamaños de los diferentes continentes y países. Así que todos los países que quedan más al norte o más al sur de la Tierra se ven mucho más grandes en este mapa de lo que son en realidad. Así que por eso tenemos este mapa de acá que demuestra el verdadero tamaño de los países, ¿no? Así que si ves un ejemplo de este mapa, la proyección Mercator, no sé, puede ser que pensaras que Rusia acá es muchísimo más grande que todo Sudamérica, pero la realidad es que no, ¿no? Rusia es un poquito más pequeña que Sudamérica, pero no. Por eso es que hay beneficios y hay aspectos negativos de cada mapa. Pero por supuesto la razón por la cual los mapas son útiles y que se utilizan bastante es que pueden mostrar un área de la Tierra mucho más exacta, ¿no? No puedes tener un globo de la ciudad de Nueva York. No tendría sentido, pero sí puedes tener un mapa de la ciudad de Nueva York. Así que tienen sus beneficios y sus aspectos negativos, ¿no? Porque los globos son más exactos, pero los mapas pueden demostrar información más específica. Y también para medir un punto geográfico, hay dos medidas que se utilizan. Esto puede ser en un mapa o en un globo, igual se utiliza la misma cosa, son latitud y longitud. Así que latitud es mide la distancia al norte o al sur del Ecuador, y longitud mide la distancia al este o al oeste del meridiano cero. Así que acá tenemos el Ecuador, ¿no? Va por el medio de la Tierra. Y acá tenemos el meridiano cero. Y, en fin, así podemos dar como un sitio exacto en cualquier lado de la Tierra, utilizando estas dos medidas. Así, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de, solamente mirando este mapa de acá, he tratado de medir la posición de latitud y longitud de Nueva York, donde estamos todos nosotros ahorita, y calculé que ha sido más o menos 41 grados al norte del Ecuador y a 74 grados al oeste del meridiano cero.
Y esto se puede usar para cualquier lado, cualquier sitio en la Tierra, ¿no? Y se mide esto en grados y en minutos. Que minutos son como una medida un poco más pequeña, más precisa de los grados, ¿no? Como los grados son metros y los minutos son como centímetros. De esa forma, pero así se pueden... es un sistema para ubicar cualquier lado en la Tierra que quieras. Se utilizan estas dos medidas. Y también hemos hablado un poco sobre estos diferentes tipos de mapas en los capítulos anteriores. No, mapas políticos demuestran diferentes organizaciones políticas que tenemos, diferentes países, puede ser diferentes estados, regiones o provincias o lo que sea, si es un mapa político de un país nada más. Mapa climático como el que tenemos acá abajo a la izquierda, ¿no? Enseña los diferentes climas que tiene cada región, ¿no? Como por ejemplo acá en Rusia y en Canadá es un clima polar, hace mucho frío. Acá por el Ecuador hay un clima tropical, ¿no? En Sudamérica, en África. También algo importante de mapa topográfico, creo que lo mencionamos en la clase pasada, un mapa topográfico que muestra la elevación, pero lo mostré yo creo que a una escala muy grande, creo que mostré un mapa topográfico de todos los Estados Unidos. No, pero un mapa topográfico es más útil, es más preciso cuando se utiliza en una escala mucho más pequeña. Así que un mapa topográfico muestra el cambio de elevación, ¿no? Si hay colinas o cosas así. Y eso es sobre todo muy útil. Acá tenemos un ejemplo acá abajo a la derecha. No sé si será un mapa de un parque, me parece, un parque o en un bosque. Y pueden ver que hay un montón de líneas, ¿no? En el mapa. Y cada línea marca que entre cada línea hay un cambio de elevación, creo que es de 10 metros o algo así, o 10 pies, no estoy seguro qué unidad será. Pero eso es bien útil para saber si un terreno que estás mirando es muy empinado o no, ¿no? Si hay muchas colinas o lo que sea. Así que, por ejemplo, viendo este mapa, como podemos ver, hay que decir acá, ¿no? Por donde estoy apuntando, que hay muchas líneas que están muy pegaditas. Mientras más pegadas están las líneas, significa que en ese espacio has cambiado la elevación de 10 metros. Así que, no sé, por acá debe haber como casi un acantilado, debe ser muy empinado el terreno en ese sitio, pero en cambio si vemos otro sitio como acá, que vemos que no hay muchas líneas que muestran un cambio de elevación, es un espacio mucho más plano. Así que, no, si queremos ir a caminar por este bosque, podemos ver, si voy por este camino va a ser muy empinado mi viaje, pero en cambio si voy por acá va a ser mucho más plano, va a ser más fácil. Así que para eso son muy útiles los mapas topográficos. Sí, ese es el fin del capítulo. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Tipos de mapa, diferencia entre globos y mapas, cualquier cosa, latitud y longitud. No más. Okay. Creo que la parte más importante de este capítulo es esa diferencia entre los globos y los mapas, y que los mapas no siempre demuestran la forma exacta de la Tierra. Y si entienden eso, creo que están bien. Lo más importante de este capítulo. Tenemos el capítulo 31, el último de la unidad de geografía. Bueno, esto tiene pocos términos claves que íbamos comenzando. Clima, también hablamos un poco de esto cuando en la clase pasada hablamos sobre las características físicas de las diferentes regiones, pero eso tiene que ver con clima que pasa día a día, ¿no? Los vientos, las temperaturas y la cantidad de tipo de precipitación, ¿no? Se quiere decir lluvia, granizo, nieve, pero lo importante de un clima de la región es mantener que es
un promedio a través de mucho tiempo, ¿no? Que el clima de una región no es definido por lo que pasa en un día. Así que, por ejemplo, acá en Nueva York hemos tenido mucha nieve hace poco, ¿no? Muchísima nieve. Pero eso no quiere decir que Nueva York tiene un clima polar, por ejemplo, como el de Canadá o el de Rusia, porque es el promedio a través de mucho tiempo, ¿no? De años y años. Así que por si un día hace mucho calor en algún sitio, en alguna región, eso no va a afectar el clima de la región, no el clima oficial, porque, o el clima técnico, porque es una cosa que se calcula al promedio de mucho tiempo, ¿no? Es como si el clima va cambiando, si el promedio a través del tiempo va cambiando de una forma u otra. El clima también puede ser afectado por factores geográficos, así que puse dos ejemplos acá de cuerpos de agua y de montañas, ¿no? Así que un sitio que tiene una geografía mucho más plana, como hay que decir acá las grandes llanuras, hay mucho más viento, por ejemplo, es una forma en la cual las montañas pueden afectar, ¿no? Si hay una falta de montaña, si es muy plano, entonces va a hacer que el viento pueda correr mucho más rápido. Por eso acá en la región de grandes llanuras de los Estados Unidos hay muchos huracanes y cosas así. Y también cuerpos de agua, ¿no? Obviamente si tienes un océano al lado de cualquier sitio que estás viendo, eso va a afectar bastante el clima. Pero también porque los diferentes cuerpos de agua, sea un lago, sea un océano, tal vez también un río, pueden afectar la temperatura, porque el agua en sí absorbe mucho calor o mucho frío. Así que en general, si un sitio tiene como un lago o un océano al lado, el clima no es tan extremo. Así que, pero esos son unos ejemplos, ¿no? Hay otras cosas que también pueden afectar el clima en términos de geografía, pero podemos ver que depende de muchos factores el clima, ¿no? No solamente es... No solamente es el azar o por donde esté relacionado al Ecuador, hay muchos factores que pueden afectar el clima de una región. También esta unidad habla sobre los ecosistemas y qué es un ecosistema. Acá tenemos la definición que nos da el libro: interacción entre la tierra, el clima y organismos en un lugar. Y acá abajo a la izquierda creo que demuestra algo que es útil. Yo pienso que creo que lo más importante de mantener, de saber sobre un ecosistema es que funciona como como un sistema, en fin, como un ciclo, ¿no? Que está compuesto por todos los seres vivos de algún lugar, y que todos dependen de uno en el otro, ¿no? Así que acá tenemos una cosa que demuestra esto, ¿no? Tenemos las plantas como el inicio del ciclo que se alimentan con el sol y con los nutrientes que están en la tierra. Y después tenemos, ¿no? los cosas como bichitos, otros animales que se comen a las plantas, y después ellos tienen animales que se comen a los bichitos, y en fin va en un círculo, ¿no? Hasta que al final, eventualmente, todos los animales mueren, y cuando mueren, eso devuelve nutrientes a la tierra, para que entonces de ahí eso se puedan alimentar las plantas, en fin, y así funciona como el ciclo, ¿no? Así que cada animal depende del otro, ¿no? Puede ser que las serpientes de acá solamente se coman a las ranas o a los sapos, pero también para que sobrevivan las serpientes necesitan que sobrevivan los bichos, porque si no están los bichos, entonces los sapos no van a poder comer, y si no pueden comer los sapos, no va a haber sapos, y pues las serpientes no van a poder comer, en fin, ¿no? Es como podemos ver que es un sistema muy delicado, que cada uno depende uno del otro. Así que por eso, como es un sistema no tan preciso, tan equilibrado, que como todos los animales están haciendo su rol, su trabajo para que todo fluya, para que todos tengan vida y todos puedan sobrevivir, puede causar muchos problemas cuando los humanos afectan los ecosistemas y lo cambian de una forma a otra. Acá tenemos unos ejemplos. Puede ser de formas muy extremas, como tallando bosques,
Claramente esto va a dañar un ecosistema, ¿no? Esta es una foto muy extrema. Yo creo que en el Amazonas, en Brasil, tallando el bosque, que claramente ya no queda ecosistema en este lado, ¿no? Y sobre todo es un problema cuando los humanos tallan los bosques para convertirlos en granjas. No, porque en un ecosistema natural podemos ver que hay diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de árboles que interactúan diferentemente con la tierra y pueden coexistir, en fin, pero cuando los humanos tallan todos los bosques y los reemplazan con granjas que crecen pocos cultivos, eso totalmente destruye el ecosistema de esa región, ¿no? Como no están las mismas plantas, los animales que vivían ahí antes y no pueden vivir ahí, en fin, pero también hay otras formas como con desechos industriales, que eso pueden contaminar fuentes de agua, que afecta al ecosistema entero, ¿no? No solamente, por ejemplo, si los humanos echan desechos industriales a un río, eso no solamente afecta a los peces o a todos los organismos que viven en el río, pero también termina afectándolos a todos, ¿no? Porque, regresando a este ejemplo del ciclo que tenemos acá, no solamente sería malo para las ranas que viven en el río, pero sino también para las serpientes que se comen las ranas y las águilas que comen las serpientes, en fin. Bueno, como es un ciclo, si afectas a cualquier parte del ecosistema, va a afectarlos a todos. Así que esa es una forma en la cual puede resultar problemática. Otra cosa es especies invasivas, lo cual es una cosa que los humanos han estado causando sobre todo en un desarrollo de hace pocos años, que básicamente es cuando los humanos traen una especie de algún otro lado a un nuevo ecosistema por cualquier razón y resulta que como en ese nuevo ecosistema esa especie no tiene ningún depredador natural, florece esa nueva especie, pero eso causa daño al resto del ecosistema. Así que, por ejemplo, acá abajo a la izquierda tenemos una foto de una boa, una pitón, en Florida, en el Parque Nacional de los Everglades, donde la boa no es indígena de esa parte del mundo, ¿no? Es una especie de serpiente que es de Sudamérica, pero en los años 80, yo creo, hubo mucha gente en Florida que decidió comprarse unas serpientes como esta, como mascotas, ¿no? Hasta que un día no pudieron cuidarlas ya más porque crecieron muy grandes, ¿no? Estas serpientes crecen enormes, ser hasta de 2 metros, así que las dejaron en los pantanos nada más de Florida, y ahí descubrieron que no tenían ningún depredador natural, que tenían mucha comida para comer, así que ahora Florida tiene un gran problema con estas serpientes, ¿no? Que están por todos lados, que se pelean con y matan a los animales indígenas del ecosistema, como los lagartos que tenemos acá, pero también muchos otros animales que son afectados negativamente por su presencia. Y ahora hay un montón, ¿no? Porque como no tienen depredadores, tienen mucha comida, es como un sitio muy fácil para que ellos vivan ahí, pero ¿no? Han destruido ese equilibrio del ecosistema que estaba ahí antes. Y otro ejemplo de cómo los humanos pueden afectar el ecosistema es con la sobrecaza. Acá arriba a la derecha tenemos un ejemplo medio extremo. No sé si pueden llegar a ver, pero acá esta tremenda montaña en donde está parado el señor y enfrente donde está parado es una montaña de calaveras de bisontes, que esto fue una cosa que pasó en el siglo XIX, justo después de que los estadounidenses llegaron al oeste del país, ¿no? A la región de las Grandes Llanuras, donde antes había una tremenda población de bisontes, que era muy importante no solamente para el ecosistema, sino también para la población indígena que sobrevivía de los bisontes cazándolos. Pero llegaron los estadounidenses y empezaron a sobrecazarlos, ¿no? Pueden ver que es una cantidad tremenda de bisontes que cazaban, y eso obviamente, ¿no? Destruyó la población de bisontes, hasta que hoy en día se siguen tratando de recuperar la población de bisontes. Todavía quedan muy pocos comparados con lo que iban antes, pero bueno, en fin, como hemos hablado, como es un ciclo, un sistema, el ecosistema, esto también afectó mucho a todos los otros animales que vivían en esa región.
¿no? Así que en fin, cualquier cosa que los humanos hagan en el ecosistema, sea la cosa más pequeña, o que puede parecer la cosa más pequeña, como es un sistema tan preciso, tan, no sé, tan finamente equilibrado, puede ser muy malo para el ecosistema, puede resultar muy mal. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. No. ¿Todo bien? ¿Qué es un ecosistema? ¿Cómo funciona? Ok. Ya, eso es todo lo que tenemos para la unidad de geografía. Hablaré un poco más de esto al fin de la clase, pero para la tarea voy a mandar en el libro hay un ejercicio de repaso para la geografía. Y para los que no tienen el libro voy a mandar eso y también las respuestas, ¿no? Para que puedan ustedes hacer el ejercicio y chequear sus propias respuestas, y también podemos ver un poco de eso la siguiente clase. Si tienen unas preguntas, responderlas, en fin. Pero bueno, vamos a comenzar la unidad de Historia Mundial, la primera es esta. Sobre las primeras civilizaciones humanas. Ok. Ya, vamos comenzando. No, así que, como lo dice el título del capítulo, esta unidad habla sobre las primeras civilizaciones. Así que para comenzar a hablar de esto tenemos que definir qué es una civilización. Y sobre todo lo que define una civilización es que sea un sistema de organización social un poco más complicado, más elaborado y más grande que los anteriores. Así que para hablar un poco más de esto, creo que es algo que no hablé mucho la clase pasada, pero cuando hablamos de las migraciones humanas, este es un mapa muy útil que tenemos acá. No, que los humanos originaron en esta región de África, ¿no? Fueron evolucionando de sus antepasados hasta que evolucionaron lo que hoy son humanos. Y de ahí, poco después de eso, los humanos empezaron a migrar, a viajar, a llegar a diferentes partes de la Tierra. Y eso fue hace millones de años que evolucionaron los humanos. Así que empezaron a ir al norte, a viajar por toda Europa, por Asia. Y mientras iban haciendo eso, desde su inicio los humanos vivían en sociedades más o menos pequeñas, ¿no? No de muchas personas, que sobrevivían cazando y recolectando frutos, vegetales, plantas, cosas así. Pero era sobre todo sí, en sociedades pequeñas, que se concentraban sobre todo en conseguir comida y migrar. Y en fin, eso era todo hasta que eventualmente, ¿no? Después de miles de años, llegaron a cada parte de la Tierra después de migrar por miles y miles de años. Y la historia de la civilización comienza un poco después, ¿no? En la historia cuando ya estos grupos de humanos que viven cazando y recolectando plantas ya viven en cada parte del mundo. Y eso ya también es después de que empiezan a desarrollar cosas como la agricultura, ¿no? Que ahora han aprendido a domesticar animales, como acá podemos ver, tienen un par de vacas. Y acá arriba a la derecha es un ejemplo de una sociedad agrícola, ¿no? Muy... una de las primeras sociedades agrícolas, ¿no? Que acá podemos ver que tienen unas vacas que han domesticado, tienen unos cultivos que están sembrando y cosechando. Así que mientras los humanos fueron desarrollando estas nuevas técnicas,
llegaron a hacer asentamientos permanentes, ¿no? Así que antes, como dije, vivían migrando los humanos constantemente, yendo a diferentes sitios para poder encontrar nuevos terrenos donde cazar o sobrevivir. Pero mientras fueron desarrollando estas nuevas formas de vivir, como domesticar animales, domesticar plantas, eso resultó más fácil y les resultó una mejor forma de vivir que lo anterior. Así que los humanos empezaron a crear acentos permanentes, donde tenían mucha comida, ¿no? Y pues fueron creciendo las sociedades, tenían más recursos, y mientras las sociedades se hicieron más grandes y más grandes, resultó que necesitaban una nueva forma de organizarse, ¿no? Porque ya eran muchos, no podían hacerlo como antes, ¿no? Que era muy simple, ¿no? Como antes era como que todos hacían un poco de todo, ¿no? Todos cazaban a veces, todos hacían un poco de agricultura a veces, en fin. Pero mientras fue creciendo la sociedad, fueron creciendo los sentimientos, eventualmente se desarrolló este nuevo sistema de organización social que lo llamamos la civilización, que es caracterizado sobre todo por estos tres aspectos, que ahora había un gobierno formal, ¿no? Así que antes solamente era la comunidad entera que vivía, que hacía las decisiones sobre cómo iban a vivir, pero ahora como hay tantos, hay muchos más, se formó un gobierno, ¿no? De líderes para decidir cómo iba a funcionar la sociedad. Había clases sociales, ¿no? Así que antes era mucho más simple, ¿no? La única cosa que importaba era sobrevivir, así que todos tenían más o menos los mismos recursos. Pero en cambio, cuando ya es una civilización, hay muchos más recursos, ¿no? Y como hay más, se forman estas diferentes clases sociales, unos con más recursos que otros, más comida, más lo que sea, en fin. No, que también sobre todo los gobernantes se vuelven las clases más altas, las clases sociales, y también se desarrollan ciudades, ¿no? Lo cual es algo que no existía antes, no había suficiente comida, suficientes recursos para poder sostener a una población enorme dentro de una ciudad, pero con esta organización más compleja, social, se puede hacer más cosas y por eso se pueden organizar cosas como ciudades. Que serían imposibles sin ese tipo de organización. Otro aspecto importante del desarrollo de la civilización, no solamente que ahora hay gobierno, eso es un tipo de especialización, disculpen, pero bueno, a eso va a lo que ayuda a desarrollar la civilización y la abundancia de comida, ¿no? Así como dijimos, como hay abundancia de comida, se desarrolla el gobierno, ¿no? Porque se necesita alguien para poder organizar toda esa abundancia de recursos, sea comida, sea leña, lo que sea. También, como es mucho más fácil producir comida con la agricultura que cazando, entonces no se necesita que todos constantemente traten de conseguir comida. Así que como todos ya no tienen que encargarse de conseguir comida, hay especializaciones en diferentes materias, ¿no? Así que alguien se puede concentrarse solamente en hacer cosas de madera, así que sí se desarrollan los carpinteros, o alguien se puede enfocar solamente en construir casas y lo puede volverse muy bueno haciendo eso, y así se desarrollan los constructores, pero también hay otras cosas como líderes religiosos y gobernantes, ¿no? Que sirven no solamente para producir cosas materiales para la sociedad, sino también para hacer que la sociedad, para organizarla y que fluye de forma más eficiente, ¿no? Acá abajo a la derecha tenemos disculpen, un dibujo, ¿no? De esta idea de las clases sociales de Mesopotamia hace miles y miles de años, ¿no? Que acá arriba tenemos la clase alta, después acá tenemos, ¿no? los diferentes granjeros que se encargan de producir la comida. Pero en fin, así se fue desarrollando lo que llamamos la civilización.
en sociedades más en sociedades más complejas. Y como vamos a ver, parte de lo que hizo posible este desarrollo de sociedades más complejas, ¿no? Como dijimos acá, lo clave era la abundancia de comida, ¿no? Porque así las personas pueden comenzar a hacer cosas aparte de solamente conseguir comida. Y muy importante para tener esa abundancia de comida es tener el clima adecuado para poder producir bastantes cultivos. Así podemos ver acá a la derecha tenemos un mapa de todos los diferentes sitios en la Tierra donde se desarrollaron las primeras civilizaciones, lo que diríamos, ¿no? Y tienen algunas cosas en común. Así que, por ejemplo, casi todos estos sitios tienen un clima relativamente templado, ¿no? Donde el clima no es extremo, no hace demasiado calor, no hace demasiado frío, lo cual lo hace mucho más fácil sobrevivir, ¿no? Es mucho más difícil tratar de formar una civilización acá en el norte de América, porque ahí no solo tienes que preocuparte de crecer tus cultivos, pero sino también de protegerte del clima y cosas así. En fin. Pero eso también hace un sitio fácil de sobrevivir, hace mucho más fácil crecer una civilización así muy grande y complicada. También muy importante es una fuente accesible de agua potable. Por supuesto para beber, ¿no? Que es una de las necesidades más inmediatas que tenemos los humanos, poder tener agua para beber, pero también para poder regar los cultivos, ¿no? Que si tienes una fuente de agua muy grande, así puedes crecer mucho más cultivos. Así que, por ejemplo, acá tenemos algunas civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, vamos a hablar sobre estas en más detalle en un segundo, pero también a los Olmecas en Mesoamérica y en Sudamérica, la civilización de Caral, que fueron las primeras civilizaciones que se desarrollaron en estos sitios. Todos tenían una fuente de agua potable para poder regar sus cultivos y crecer una tremenda cantidad de comida. Y con la combinación de estas dos cosas, y también, no, por supuesto, con una tierra muy fértil, eso hace muy fácil, muy posible este desarrollo de una abundancia de comida, y con esa abundancia de comida se pueden formar las civilizaciones, ¿no? Así que tenemos acá el ejemplo de todas las primeras civilizaciones que se desarrollaron en el planeta Tierra, en Mesoamérica, en Sudamérica, en el viejo continente. En fin, vamos a hablar en detalle sobre estas civilizaciones, sobre algunas de estas civilizaciones en un segundo. Pero hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro cómo es que se desarrollan las civilizaciones? ¿Qué se necesita para poder formar una civilización? ¿Cuáles son las características que las definen? Sí, maestro, está bien. Ok. Si en cualquier momento tienen alguna pregunta, por favor, les pido que me avisen, que me paren. ¿No? Sí, gracias. Ok, maestro. Bueno, donde los historiadores creen que se desarrolló las primeras civilizaciones en el planeta Tierra, es en la creciente fértil, lo cual es todo esto que vemos acá en verde, que queda en el Medio Oriente, ¿no? Acá está Egipto, acá está el mar Mediterráneo, esta es la creciente fértil, y más allá de eso, en Mesopotamia. Así que la creciente fértil no se llama así porque es esta área que está llena de tierra muy fértil, muy fácil para crecer cultivos, así que no, como vimos eso es lo clave para que se desarrolle la sociedad, es una abundancia de comida. Así que acá empezaron a desarrollarse las civilizaciones más o menos hace 5.500 años. Y las primeras civilizaciones se desarrollaron en Mesopotamia, que es como una región más específica de la creciente fértil, que es la que vemos acá, que está en lo que hoy en día es Irak. Y se llama Mesopotamia porque Mesopotamia es una palabra griega que quiere decir entre ríos, ¿no? Meso quiere decir entre, y Potamia quiere decir ríos. Así que queda entre estos dos ríos el Eufrates y el Tigris, que son estos dos ríos que van por lo que hoy en día es Irak,
y que no solamente ayudan mucho a que a regar los cultivos, pero no también que traen nutrientes de otras regiones para que la tierra alrededor de esta área sea muy fértil. Y como era un muy buen sitio para poder producir comida, ahí se formaron las primeras ciudades, las primeras civilizaciones, sobre todo en estructuras que se llaman sociedades que son estado-ciudad. Se llaman estado-ciudad porque son como un estado, un gobierno entero que gobierna una ciudad nada más. Así que se formaron como ciudades a diferentes sitios en este valle, y esas ciudades tenían gobiernos, ¿no? Típicamente tenían reyes, tenían líderes religiosos, y controlaban solamente una poquita área alrededor de la ciudad, que serían las granjas que le dan su comida a la ciudad. Así que en todo lado eso siempre es la primera forma de organización social, ¿no? Que se desarrolló en ciudades y después se desarrollan estados, no solamente en esa ciudad. Así que son como muy pequeñitas las diferentes formas de organización. Pero en fin, así se comenzó a desarrollar la civilización en esta región del mundo. Unos 500 años después que se comienza a desarrollar la civilización, se desarrolla la Edad de Bronce, lo cual se llama así porque los humanos en esta parte de la Tierra desarrollaron como hacer herramientas de bronce, ¿no? Y por supuesto que eso ayudó mucho más a que se desarrollen, hasta que se puede, eso mejora la vida de una gran variedad de formas, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Acá a la izquierda tenemos algunas herramientas hechas de piedra, ¿no? Lo cual es como se hacían las herramientas antes, pero después con la invención del bronce se puede hacer herramientas mucho más fuertes, que duran mucho más. No solamente eso, pero también armas y armadura más efectivas, que eso ayudaron en desarrollar formas de organización social más complejas como imperios y cosas así, en fin. Porque en el desarrollo de bronce, un material mucho más fuerte, mucho más efectivo para hacer herramientas, para construir todo, con esa nueva invención hace que la sociedad pueda progresar aún más, ¿no? Y que se puede complicar aún más la forma de organización social, aún más la civilización para que sea más grande. En fin, también hubo muchas otras innovaciones en Mesopotamia, muchas otras cosas que inventaron, que fueron los primeros en hacer, ¿no? Como fueron la primera civilización del mundo. La primera fueron los primeros en desarrollar la lengua escrita en tabletas de arcilla. Así que acá tenemos una tableta acá a la derecha y un ejemplo de una persona escribiendo acá arriba a la derecha en su sistema de escritura, ¿no? Que, o sea, habían inventado la escritura, pero no tenían el papel como tenemos nosotros hoy en día. Así que para escribir utilizaban pedacitos de arcilla, y sobre todo al inicio la escritura se utilizaba solamente para mantener cuentas y cosas así, ¿no? Para mantener cosas como lo utilizaron los gobernantes para decir, ¿no? Como, a ver, esta persona ya pagó sus impuestos, pagó, no sé, 50 kilos de maíz, en fin, lo que sea. O no de maíz, porque el maíz no existía en Mesopotamia, pero bueno, 50 kilos de trigo, no sé, esta persona hizo intercambio de esto. Era cosa para mantener cuentas nada más, ¿no? Al inicio. Pero mientras se fue desarrollando, se fue utilizando más y más, eventualmente fue utilizado para hacer la escritura, la lengua escrita fue utilizada para todo. Hasta eventualmente se desarrolló literatura utilizando ese sistema de escritura con la primera épica literaria, que acá tiene el título, se llamaba El regreso de Inanna, que era una historia sobre los dioses de Mesopotamia, de esa región. También fueron la primera sociedad en utilizar la rueda, ¿no? Que es muy útil para poder transportar las cosas. Y en fin, vemos que con todo esto, todas estas nuevas innovaciones, la sociedad pudo crecer a ser más de solamente ciudad-estados, ¿no? Que solamente sea un gobierno en una ciudad y cada ciudad tiene su propio gobierno, pero en vez empezó a crecer en imperios. Y el primer gran imperio de estos que tuvo un gran efecto fue el imperio babilónico,
que comenzó más o menos hace 200 antes de Cristo. No, que también continúa a innovar y desarrollar nuevas tecnologías. Fueron los primeros en medir, es el número 60 para medir el tiempo, que hacemos hasta hoy en día nosotros, ¿no? 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. También notablemente desarrollaron el código de Hammurabi. Hammurabi era su emperador, el emperador en ese tiempo que desarrolló ese código, que es reconocido como uno de los primeros textos legales. Así que, o sistema de leyes. Así que fueron uno de los primeros imperios, una de las primeras civilizaciones en tener un texto escrito con todas sus leyes, ¿no? Para que la justicia sea más, sea igual en todo el imperio, ¿no? Que también ayuda más a que se desarrollen sociedades más complejas, gobiernos más grandes, cosas así. Así que vemos como con todas las innovaciones que van saliendo de la civilización, ayudan para que se desarrollen sociedades más y más complicadas, más y más grandes, con más y más personas. Y eso es algo que continúa a través de toda la historia. ¿No? Con las innovaciones va creciendo el tamaño de las sociedades humanas. Otra civilización muy importante de salir de esta área de la creciente fértil es el Egipto, ¿no? Que más o menos fue creciendo por la misma forma. Comenzaron con estas ciudades que eran originalmente estados únicos, que después empezaron a crearse imperios, adoptaron muchas de las mismas tecnologías que tenían en Mesopotamia, tenían su propio sistema de escritura que tenemos acá arriba, disculpen, acá arriba al centro, que podemos verlo. Y son notables por sus enormes monumentos. Es otra cosa que demuestra qué tantos recursos tenía la sociedad, ¿no? Hablamos como que al inicio las sociedades humanas solamente se preocupaban en adquirir comida, porque eso era porque era bastante difícil para ellos, no solamente cazando o lo que sea, tener suficiente comida para sobrevivir. Pero podemos ver acá que en Egipto tenían tantos recursos que podían construir estos tremendos monumentos, ¿no? Que son grandes hazañas, no solamente de matemática, pero también de logística, ¿no? Imagínate, hace miles y miles de años, tratar de organizar la cantidad de gente y recursos que se necesitaría para construir estas tremendas pirámides o estas tremendas estatuas, ¿no? Que también son hazañas matemáticas, ¿no? Para poder calcular una forma con los pocos recursos que tenían ellos, bueno, para construir estas cosas de una forma que funcione y que se mantenga por miles y miles de años hasta hoy en día. Pero esos son los egipcios. Y también otra civilización importante que menciona en libros es la civilización del Valle del Indo. El Valle del Indo, que queda acá, cerca, en lo que hoy es Pakistán, cerca de India, un poco al oeste de China y al este del Medio Oriente. Y esta es una civilización un poco más misteriosa. No se sabe mucho sobre esta civilización porque los arqueólogos no han llegado hasta hoy día a descifrar su escritura. Acá tenemos un poco de unos ejemplos acá abajo a la izquierda, uno que se parece un poco a la que tenían en Mesopotamia, pero hasta hoy en día los arqueólogos no pueden leerla, no pueden leer la lengua. Los arqueólogos sí saben leer la lengua de los egipcios o de Mesopotamia, por eso sabemos mucho más sobre esa civilización, porque podemos leer sus textos, pero en cambio en esta todavía no se ha descifrado, así que no se sabe mucho sobre ella. Pero lo que sí se sabe es que tenían un sistema una planeación de ciudades muy, muy avanzado. Acá abajo a la derecha tenemos como una foto, una imagen a una reconstrucción de una de sus ciudades más grandes que se llamaba Mohenjo-Daro, que quedaba, acá podemos verlo en el mapa, que podemos ver que tenía, casi se puede ver que tenía como cuadras, lo cual era algo muy inusual para esa época. La mayoría de las ciudades no se veían así, no era un poco más
caóticas, no tan organizadas, pero se puede ver que tiene cuadras, tiene avenidas principales, como tenemos hoy en día en Nueva York, lo cual hoy en día son muestras de ciudades modernas. Y hace que sea mucho más eficiente la organización de la ciudad, no sea mucho más fácil ir de un lado a otro. Así que es muy impresionante que hayan averiguado los beneficios de planear su ciudad, no solamente que la gente construya sus casas como quieran, pero de verdaderamente planear la estructura de la ciudad entera. Y también tenían un sistema de drenaje muy avanzado, ¿no? Que casi cada hogar tenía un sistema para llevar todos los desechos humanos y basura fuera de la ciudad, para que tengan una forma de vivir mucho más limpia y más sana que muchas de las otras civilizaciones de esta época. Lo cual es algo muy impresionante. Creo que sí, eso es el fin de lo que vamos a cubrir hoy día. No, como lo dije en la clase pasada, típicamente tenemos que cubrir 3 capítulos por clase. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy en día, sobre la historia mundial o lo de geografía, cualquier cosa? No. Okay. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Dónde puedo ver el video para darle un repaso? El video lo mando todos los días después de la clase. Así que un poco después de la clase se tiene que salvar a mi computadora y después de eso tengo que subirlo a YouTube, tarda un poco de tiempo, pero cuando todo esté hecho siempre mando el link del video al group chat de WhatsApp. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? El libro, porque yo vi que estaba comentando del libro, yo no lo tengo. Sí, mandé la portada al inicio de las clases en el group chat de WhatsApp. Si quieren la puedo mandar de nuevo para los que no llegaron a verla. Pero sí, no me acuerdo el nombre exacto del libro, pero es un libro así para solamente sobre el examen TASC. A ver, se llama el McGraw-Hill Education, preparación para el examen TASC. Pero sí puedo mandar la portada o si quieren solamente el título del libro de nuevo para que puedan ver y si quieren comprarse una copia, ¿no? Pero por supuesto no es requerido. Hola, maestro. Hola. No me quedó muy claro lo de la civilización del Valle Indio. ¿Me podría volver a dar una breve explicación? Claro. Déjame ver. Gracias. Ahí estamos. Claro, así que el Valle del Indio, ¿no? Una civilización que se desarrolló en esta parte del mundo, al noroeste de India. Y lo más notable del Valle del Indio es su civilización, su organización de las ciudades. Porque en estos tiempos, ¿no? Eran las primeras veces que se desarrollaron ciudades, no eran muy bien organizadas, ¿no? La gente solamente construía sus lugares como sea, las calles pueden ser que no eran, que eran de diferentes tamaños, no un poco confuso navegar las ciudades en esta época, así que por eso es muy notable que esta civilización tenía su sistema de organización de ciudades muy avanzada, ¿no? Esta cosa que tienen ellos que más o menos son como cuadras que tenemos hoy en día acá en Nueva York, fue una cosa que todo el mundo empezó a hacerlo, solamente yo creo después del siglo XVI, más o menos. ¿No? Así que esto tuvo efecto que las ciudades sean mucho más fácil de navegar y es una cosa muy impresionante para aquellos que lo hagan en el siglo, hace miles de años. Ellos estuvieron haciendo esto hace más de 5.000 años. Y también tenían un sistema de drenaje, ¿no? Que cada persona podía ir a un sitio donde podían botar basura o sus desechos humanos, que llevaba, ¿no? Eran como pequeños
canales debajo de la ciudad, como pequeños ríos, que llevaban los desechos afuera de la ciudad, para que sea mucho más limpio, mucho más sano, ¿no? Porque así no, los desechos, lo basura y los desechos humanos no contaminan la ciudad, no contaminan el agua que ellos beben, o su comida, cualquier cosa. Así que tenía avances tecnológicos muy impresionantes esta sociedad. Aunque, en fin, como dije, no sabemos mucho de ella porque no entendemos su sistema de escritura, su escritura, que está acá abajo a la izquierda. Nadie sabe qué dicen estas cosas. ¿Eso lo aclara? ¿Alguna otra pregunta más específica? Gracias, José. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cualquier otra cosa? Ok, entonces, eso sería todo para la clase de hoy. Como dije, la tarea para la próxima clase va a haber, voy a mandar un ejercicio de repaso de geografía que está en el libro, para los que no tienen el libro. Es muy corto, son unas cuantas preguntas. Y también voy a mandarles sí, acabo de pasar lista, acabo de tomar foto a todas las personas que están yo acá tengo mi lista de participantes de todas las personas que están en la llamada de Zoom. Acabo de tomarle foto, así que con eso tomo la asistencia. Pero si la tarea para la próxima semana, voy a mandar un ejercicio de repaso de la unidad de geografía que está en el libro. Y también voy a mandar un video sobre estas primeras civilizaciones humanas, que va a ser solamente como un repaso, y al comienzo de la siguiente clase, si hay preguntas, podemos hablar sobre eso, ¿no? Y aclarar cualquier cosa que no quedó claro. Pero en fin, si no hay más preguntas por hoy día, esa es la clase de hoy. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias. maestra. Muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego, maestro. Que tengas un buen fin de semana. Profesor, ¿cuál página dijo para la tarea? Yo voy a mandar una foto del ejercicio. Ajá. Como he dicho, no estoy seguro qué página será. Queda al fin de la unidad de geografía. Creo que justo al fin de la sección de estudios sociales del examen. Pero sí, como mi versión del libro no tiene páginas exactas porque es electrónica. Ok. Ok, Hasta luego. Ya. gracias, maestro. Hasta luego, gracias. Ya, adiós. Gracias, maestro. Fue muy interesante la clase. Gracias. Bye, gracias. Chao.